Comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono del trimestre 2025-2 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este encuentro síncrono es constituirse como el espacio de aprendizaje para darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2 que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 9 de junio hasta el domingo 15 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 17 de junio, sin penalización en la calificación. Recordemos que ninguna de las actividades tiene prórroga ni extensión de fechas. Este encuentro es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 1, que consistía en realizar un cuadro comparativo donde desarrollaron el tema de los trastornos de la personalidad. Las observaciones del mismo la tendrán por individual en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar. En este caso, el factor común en los trabajos que he revisado, en la mayoría, es el referido a que omiten la clasificación de los trastornos de la personalidad según el manual diagnóstico CIE-11. En la sesión inicial, yo les señalé que en el cuadro debían describir cuál era la clasificación que hacía el DSM-5, que es la que mayor conoce la gente en base a estos clústeres, que es el grupo A, los raros, que incluyen el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad esquizotípico, el trastorno de personalidad paranoide. El grupo B, que son los dramáticos impulsivos, dentro del mismo están el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad límite o borderline, como se conocía antes, y el trastorno antisocial. En el caso del grupo C, que son los ansiosos, se tiene el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, sino que eso es un trastorno de ansiedad. Con respecto a la clasificación de los trastornos de la personalidad que hace el manual diagnóstico CIE-11, se tiene que lo hace a través de códigos. Estos códigos o la clasificación corresponde a 6D10, donde define qué es un trastorno de personalidad, que es otra de los elementos que algunos confundieron, y en lugar de definir el trastorno de personalidad tal como lo describe el DSM-5 y el CIE-11, que además lo definen de manera distinta, algunos de ustedes se basaron en caracterizar los manuales diagnósticos. A mí no me interesa que caracterizaran los manuales diagnósticos, y lo dije en la actividad síncrona. Era definir cómo los trastornos de personalidad de acuerdo al DSM-5 y al CIE-11. Dentro de la clasificación del CIE-11 hay una propuesta que lo hace por niveles. Trastorno de personalidad leve, trastorno de personalidad moderado, trastorno de personalidad grave. Y a su vez, hay dentro de la misma clasificación, los agrupa como rasgos o patrones de personalidad prominente. Está la afectividad negativa en los trastornos o dificultades de la personalidad, que esto usualmente se asocia a el trastorno de personalidad esquizoide, al igual que el desapego en los trastornos o dificultad de la personalidad. Es similar al trastorno de personalidad esquizoide, el comportamiento disocial en los trastornos, que se asemeja a la caracterización que hace el DSM-5 del trastorno de personalidad
antisocial, se tiene el de la desinhibición en los trastornos de personalidad, las características anancásticas en los trastornos de personalidad, que se asemeja al trastorno de personalidad obsesivo compulsivo del DSM-5, y el patrón límite de el CIE-10, que se asemeja al trastorno de personalidad límite. Ahora, les puedo recomendar algunas películas donde ustedes pueden visualizar cada uno de los trastornos de personalidad, un poco para que vean desde la práctica cómo es cada uno. En el caso de el grupo A, para el esquizotípico, está la película llamada El Gran Pez y Birdman. En el caso de el trastorno de personalidad paranoide, está la película Te doy mis ojos y la serie Mr. Robot. En el trastorno de personalidad esquizoide, les recomiendo la película El Resplandor y El Caballero de la Noche. También está Bailando con Lobos. En lo que se refiere al grupo B, en el trastorno de personalidad histriónico, se puede ver en el personaje de Jim Carrey en La Máscara, el trastorno de personalidad narcisista en la película Iron Man, el personaje de Tony. También está el personaje de Miranda en El Diablo Viste de Prada o El Diario Viste a la Moda. En el caso de el trastorno de personalidad antisocial, les recomiendo altamente que vean la película La Naranja Mecánica, además que esta película es un clásico para conocer cómo se realiza el condicionamiento en la psicología. El personaje antisocial allí es Alex Delage. Y la película El Joker está American Psycho. El, para el trastorno de personalidad límite están varias como Atracción Fatal, Inocencia Interrumpida y El Club de la Pelea. En el caso de, para visualizar los trastornos del grupo C, el trastorno de personalidad evitativo, El joven manos de tijera, la película Crepúsculo, para ver el personaje con trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, está la película Mejor Imposible, y por el trastorno de personalidad dependiente está el personaje, o mejor dicho, la película Rebeca de Alfred Hitchcock. Entonces, aquí tienen algunas de eh, las películas o producciones de cine donde pueden visualizar cada uno de estos trastornos. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de una revista de psicología experimental. En este caso, tiene como propósito desarrollar el objetivo de la unidad 2, el cual es analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. En este sentido, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en este núcleo temático, deben diseñar una revista de psicología experimental sobre el tema factores explicativos entre personalidad y enfermedad. Este es un tema bastante extenso. La revista les va a permitir un desarrollo bastante amplio de los siguientes aspectos teóricos. Mecanismo directo entre personalidad y enfermedad, cómo es o cómo se produce la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés y cómo esto deriva en la manifestación de ciertos rasgos de personalidad, los mecanismos indirectos entre la personalidad y la enfermedad, las conductas de salud, el tema de la personalidad resistente o hardiness, la personalidad resiliente y la personalidad alexitímica. Todos estos son distintas teorías de la psicología de la personalidad. Se conocerá también el modelo de los 5 factores de la personalidad, conocido como Big Five, el patrón de conducta tipo A, B y C, la utilidad de los modelos dimensionales. Se profundizará en lo que son las crisis de identidad y cómo se producen las disociaciones. Revisarán
el tema de la identidad y la teoría de las relaciones objetales, y en este caso les van a servir mucho los aportes que hacen las teorías psicoanalíticas y psicodinámicas. La personalidad disociativa, comprensión dinámica del trastorno, las causas, la epidemiología. Recordemos que la epidemiología significa en qué porcentaje de la población se presenta este tipo de personalidad, cómo se realiza la evaluación y la intervención. La intervención es cómo se hace la terapia psicológica en el caso de que esté presente la personalidad disociativa. Y el último aspecto teórico que es súper interesante es el del trastorno de la identidad disociativo, que es lo que antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Profundizarán en lo que es la comprensión dinámica del trastorno, sus causas, la epidemiología, la evaluación y la intervención. Como este es un diagnóstico formal de acuerdo al de SM5, entonces ustedes se van a basar en la caracterización de lo que indica este manual. Es importante que durante la elaboración de la revista cumplan con las pautas establecidas para la misma. En la descripción de la tarea se les dejó un enlace de Calameo donde conocerán la estructura de una revista. Aquí hago un paréntesis para señalar que no necesariamente tienen que utilizar Calameo para hacer su revista. Pueden utilizar la aplicación de Canva, Izu, Google Sites, PowerPoint, Publisher, la herramienta con la que ustedes tengan mayor destreza o la que tengan disponibilidad. No es obligatorio que la tengan que hacer en Calameo, sino que pueden hacer uso de otros recursos. Lo importante en este caso es que ustedes desarrollen ampliamente los aspectos teóricos que les acabo de señalar. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de esta revista? La revista debe contener su portada, su contraportada, el índice. El índice son todos los subtemas, todos los elementos teóricos que les acabo de indicar. Línea editorial, que usualmente, o lo que he visto que algunos hacen en su mayoría, es poner quiénes son ustedes. Y ese no es el objetivo de la línea editorial. La línea editorial en una revista consiste en un escrito de un tema polémico. En este caso, tienen variedad de aspectos para discutir. Por ejemplo, puede ser el tema del trastorno de identidad disociativo, porque antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple, porque ahora cambió esa definición. Eso puede ser un tema. Con el auge de TikTok, hay algo que estamos viendo en las consultas psicológicas, que es que las personas se autodiagnostican algunas de estas condiciones. Entonces, eso puede ser perfectamente una línea editorial que está relacionada con algunos de los temas que ustedes van a desarrollar en esta revista. El contenido. El contenido debe estar entre 15 y 20 páginas de desarrollo de contenido. Yo creo que esa es una extensión suficientemente amplia para que ustedes desarrollen con apertura todos los aspectos teóricos que se les está indicando, porque además el material es bastante largo, es bastante denso. Otra de las cosas que se me ocurre con el tema de la línea editorial es qué llaman resiliencia y qué es personalidad resiliente. Porque además la personalidad resiliente tiene algunas características que es lo que ustedes van a, a profundizar. Pueden asociar ese tema de la personalidad resiliente con la teoría de Martin Seligman de la desesperanza aprendida. Eso también puede ser algo a desarrollar en esa línea editorial. El tamaño de la revista puede ser carta o oficio en vertical. Recordemos que cada una de las actividades sumativas tienen una calificación máxima de 100 puntos y que esos 100 puntos representan un 25%, que como son 4 actividades sumativas, cada una vale 25 y representa el 100% de la calificación al final del trimestre. Con respecto a lo que son los criterios formales de evaluación para esta actividad, en primer lugar está
la calidad de la información del estudio psicológico, es decir, que todo lo que ustedes plasmen en su revista se corresponda con lo que indica la literatura especializada del área. Aquí voy a hacer otra observación. Yo sé que algunos de ustedes están familiarizados y utilizan la inteligencia artificial. Incluso yo misma la he utilizado para buscar uno que otro información, pero la mala noticia es que la inteligencia artificial tiene errores de concepto. En este caso, psicología de la personalidad, hay que buscarla en los manuales de psicología de la personalidad, en las revistas de psicoterapia, en las revistas de psicoanálisis, que son las fuentes originales de donde ustedes van a extraer toda esta información. Relevancia del conocimiento, que desarrollen el tema a plenitud, que se cumpla la estructura de la revista y la cantidad de páginas, que apelen a la creatividad. Recuerden la importancia de utilizar imágenes para apoyar lo que indica su texto. Y, por supuesto, la redacción y la ortografía. Debemos cuidar la correcta escritura de los términos psicológicos. Como ya yo señalé al inicio, esta tarea debemos entregarla a partir del lunes 9 de junio hasta el domingo 15 de junio. Fecha límite para esta entrega, martes 17 de junio. A continuación, yo voy a especificar pues cuáles son los aspectos teóricos que deben investigarse para dar respuesta al objetivo de esta unidad 2 de Psicología de la Personalidad 2. Con respecto a lo que es el mecanismo directo entre personalidad y enfermedad, la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés y el mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad, las conductas de salud. Aquí pueden ubicar los libros de psicología aplicada a la salud. Partimos de la afirmación que, aunque en general el estudio científico de los vínculos entre la personalidad y los procesos de salud-enfermedad aún se encuentran poco investigados, en la actualidad se disponen de algunos modelos teóricos que pretenden explicar cómo son los procesos a través de los cuales las características estables de la personalidad se asocian con la salud. Algunos de estos modelos plantean que existe una asociación entre la personalidad y los procesos de salud, enfermedad, pero no promulgan relaciones causales entre ellos. Hay diversidad de modelos teóricos, ustedes van a ubicar los que tienen que ver con la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés y los que hablan de las conductas de salud. Se han propuesto modelos que sí plantean la personalidad como un factor causal de la enfermedad y la salud, y esto se produce a través de mecanismos psicofisiológicos y bioconductuales. Entre ellos se destaca el modelo de modulación del estrés y el modelo de las conductas de riesgo salud, también denominado modelo comportamental. En lo que se refiere a el modelo de conductas asociadas a la enfermedad, este modelo plantea la relación entre la personalidad y las conductas de salud, independientemente del estado de enfermedad que pueda sufrir una persona. Lo que plantea es si las mediciones regulares de salud son indicadores concluyentes de una enfermedad de base o si reflejan conductas de enfermedad en ausencia de una patología base. Con respecto al tema de la personalidad resistente o hardiness, personalidad resiliente y personalidad alexística, cuando hablamos de la personalidad resiliente, nos estamos refiriendo a aquella capacidad que tiene una persona para tolerar y superar las adversidades y salir exitoso de las mismas. Esta personalidad resiliente tiene algunos componentes de personalidad, entre los cuales se tiene la autoconciencia, la autoestima, el optimismo, la flexibilidad, la resistencia emocional, el afrontamiento, el apoyo social y la autoeficacia, la creatividad y el aprendizaje en la adversidad. En lo que se refiere a la personalidad resistente, van a ubicar el modelo de Kobasa. Esta autora hace referencia a que
La personalidad resistente, perdón, son las capacidades de resistencia y de afrontamiento activo de las personas ante los eventos estresantes y su sentido de autonomía. De acuerdo a ella, hay 4 tipos de personalidad que son considerados hoy como factores protectores tanto del cáncer como de las enfermedades coronarias como de la salud mental. Los componentes psicológicos claves de esta personalidad resistente es el compromiso, el control y el desafío. Entonces, ustedes van a definir estos componentes psicológicos asociados a la personalidad resistente, tal como lo señala el modelo de Susan Cobas. Con respecto a la personalidad alexitímica, este es un modelo que tiene dos áreas de investigación y desarrollo. Está la perspectiva psicoanalítica y la perspectiva psicosomática. Esta personalidad alexitímica parte del término alexitimia, que se refiere a la incapacidad de verbalizar y experimentar emociones. Dicho en otras palabras, es la incapacidad del individuo para poner en palabras las emociones. Van a buscarse el autor, eh, la teoría de la alexitimia de Cisneros y la teoría psicosomática de Frank Alexander. De acuerdo a este autor, los trastornos psicológicos pueden manifestarse como síntomas físicos. La relación mente y cuerpo es bidireccional y los conflictos emocionales pueden manifestarse como síntomas físicos. También puede revisarse lo que es el mecanismo de defensa llamado somatización. Esto es desde la perspectiva psicoanalítica. Entonces ahí tienen la manera de ir dando respuesta a todos estos aspectos teóricos. En lo que se refiere a el modelo de los 5 factores de personalidad, van a ubicar a los autores Costa y McCrae. Este modelo es el de los 5 grandes aspectos de la personalidad, entre los cuales están el neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia, la amabilidad y la conciencia. Dentro de este modelo surgió algunos instrumentos de evaluación que quizás vamos a revisar al final, pero igual lo pueden mencionar aquí. Con respecto a los patrones de conducta tipo A, B y C, esto está ligado a lo que se refirió anteriormente de las conductas de salud. De acuerdo a esta postura, pues el patrón de conducta tipo A ha sido asociado a ciertos perfiles de perfeccionismo, escrupulosidad, excesiva exigencia. Este tipo de patrón de conducta suelen desarrollarlos los especialistas de la salud médica, como médicos especialistas, odontólogos, y de acuerdo a la caracterización de este patrón de conducta tipo A, hace proclive a las personas a padecimientos psicosomáticos como la enfermedad coronaria, la predisposición a los infartos, la hipertensión arterial. El patrón de conducta tipo B viene a ser el patrón de conducta ideal o idóneo, donde hay un estilo de afrontamiento de las adversidades de una manera mucho más saludable, unos estilos de afrontamiento mucho más adaptativos. Y el patrón de conducta tipo C también tiene una caracterización que hace al individuo proclive a manifestar enfermedades sistémicas como el cáncer. Entonces aquí ya van teniendo otro panorama para desarrollar. Con respecto a la utilidad de los modelos clínicos, la utilidad clínica de los modelos dimensionales, esto se refiere a cómo se produce la evaluación y diagnóstico de la personalidad de modo preciso y completo, lo que va a ayudar al diagnóstico de los trastornos de la personalidad. Entonces aquí se tienen los manuales y los distintos instrumentos para evaluar desde el punto de vista dimensional, pues el diagnóstico de la personalidad. También es importante revisar el modelo de la personalidad de Eysen. Nuevamente harán referencia al modelo de los 5 factores de la personalidad y la propuesta teórica de Cloninger. Con respecto a las crisis de identidad y las disociaciones,
pues debemos tener en consideración que las crisis de identidad se consideran como aquel estado de confusión o dudas sobre la identidad, los valores, creencias u objetivos que pueden ser desencadenadas por cambios evolutivos, divorcios, pérdidas. Aquí van a ubicar la propuesta que hace Eric Erickson en relación con cómo se produce la identidad y una autora llamada Marcia. Estos autores, en el caso de Eric Erickson, es bastante conocido que la crisis de identidad por excelencia es el reto evolutivo de la adolescencia. Entonces aquí harán relación a eso y eso quiere decir que hay una crisis de identidad normal y una que se sale de lo normal. Aquí entrarían las disociaciones, que la disociación es un mecanismo de defensa cuando la personalidad o cuando la persona se encuentra sobrepasada en sus defensas o en su manera de afrontar la realidad y se disocia y por momentos puede perder esta identidad. Por lo tanto, el tema siguiente va a ser el de la identidad y la teoría de las relaciones objetales. Van a definir su concepto de identidad y van a ubicar los distintos autores que desarrollan esta teoría de las relaciones objetales. Aquí nuevamente les va a servir todas las teorías con enfoque psicodinámico y psicoanalítico. Estas relaciones objetales es fundamental tanto en la psicología del desarrollo como en la psicología clínica. Van a ubicar a los autores como Melanie Klein, Donald Winnicott y Robert Fairbairn. Estos sostienen que la identidad se forma a través de la interacción con objetos, pero estos objetos son personas y experiencias en interacción con ese entorno o en ese contexto. Pasemos a lo que es la personalidad disociativa. En este caso van a profundizar en lo que es la comprensión dinámica del trastorno, que es lo que subyace a esa personalidad disociativa, cuáles serían las causas para que aparezca esta personalidad disociativa, la epidemiología, que es el porcentaje de la población donde se presenta, cómo se evalúa a través de los distintos instrumentos psicológicos de la personalidad, ese estado, cómo se realiza la intervención o la terapia psicológica. Partimos de la idea de que la personalidad disociativa es un patrón de pensamiento, sentimiento y comportamiento caracterizado por la disociación. Es decir, hay una desconexión de los aspectos de la conciencia, la memoria o la identidad. Aquí tenemos varios tipos de personalidades. Van a buscarse el trastorno de identidad disociativo, que ya lo van a desarrollar con amplitud en el punto siguiente, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de despersonalización y desrealización. Más el caso de trastornos de despersonalización, que está o lo pueden ubicar en el manual diagnóstico de SM5. Por último, y no menos importante, está el trastorno de identidad disociativo, que en la literatura clásica o antigua lo van a encontrar como el trastorno de personalidad múltiple. En este caso, yo les voy a recomendar, aquí hay una película que es muy famosa que se llama eh, Escindido, es la traducción al español. Es una película donde el personaje desarrolla distintos tipos, o tiene, creo que aproximadamente, no recuerdo con exactitud, pero debe ser como 20 y pico de personalidades. Entonces es interesante, si quieren profundizar en este tema, perdón, la otra traducción es fragmentado o escindido, así se llama. Para la comprensión dinámica o más práctica de este trastorno, que ustedes puedan visualizar lo que están leyendo en la teoría, pueden verse esta película. Van a ubicar cuál es la etiología o las causas. Ya sabemos que casi siempre en el trastorno de identidad disociativo hay elementos traumáticos de por medio. En la literatura se evidencia que están asociados a eventos traumáticos como abuso sexual, negligencia en la infancia, entre otras causas. La epidemiología, en qué porcentaje de la población se presenta,
la evaluación, cómo se realiza la evaluación y cómo se realiza la intervención de este trastorno. Recuerden entonces que en la bibliografía clásica lo van a encontrar como trastorno de personalidad múltiple y en el manual de CM5 lo van a encontrar como trastorno de identidad disociativo. Aquí todas las revistas de psicoanálisis les van a servir muchísimo porque es un enfoque donde han hecho distintas investigaciones y distintas intervenciones para conocer este trastorno. También es importante que para realizar esta tarea se busquen los manuales de psicología de la personalidad y hay uno que a mí me gusta, que es el manual de personalidad del autor Otto Kemper. Este, este autor, que es psicoanalista, tiene una amplia difusión de contenido en textos clásicos y en distintos artículos para la comprensión de lo que son los trastornos de personalidad, en especial o muy especialmente en los trastornos de personalidad del clúster B, como son el trastorno de personalidad límite y el trastorno de personalidad narcisista. Hasta ahora les surge algunas dudas, preguntas, comentarios, reflexiones acerca de la manera de hacer la tarea, el contenido que deben desarrollar, la literatura que deben revisar. Este es el momento para aclararlas. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono, como ustedes se sientan cómodos. Ok, gracias, Luz. Los otros integrantes, participantes que están en sala, tienen dudas, aprovechen este espacio porque igualmente si yo observo que hay algunas dudas, eh, ¿cuál de las que dije? La de para conocer el trastorno de identidad disociativo es la película Fragmentado o Escindido. De todos, ahorita se me ocurre que hay un caso que pueden revisar, esto sí lo pueden ubicar en, gracias, Stephanie. Sí, sí, Luz, esa misma, donde es Patricio y creo que tengo la confusión otra, Patricio, Patricia o Kevin. Sí, sí, porque además el personaje es un hombre y una de sus personalidades es mujer. Entonces, esta película de verdad es bastante interesante. Y hay un caso que fue muy famoso en Argentina de una ama de casa aproximadamente 30 y tanto de años que a raíz de una situación de alto nivel de estrés que vivenció, desarrolló un trastorno de identidad disociativo. No recuerdo el nombre del caso, pero ustedes buscan en YouTube, bueno, ponen trastorno de identidad disociativo en Argentina y les puede aparecer. Además que los argentinos tienen muchísimo material de divulgación eh, con relación a lo que es la personalidad y el psicoanálisis. Los manuales de psicología de la personalidad, si ustedes ya lo vieron conmigo, es la compilación de Bermúdez y el manual de teorías de la personalidad de Schultz. De todas maneras, creo que se lo puedo volver a dejar en los recursos de consulta de la unidad 2 para que tengan amplitud de material para ir desarrollando sus trabajos. A medida que vayamos pasando las unidades, yo les voy a ir dejando todos estos materiales. Si tienen alguna otra duda acerca del material, la tarea, y en este momento no les surge, bueno, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible yo les estaré respondiendo. Si no hay más dudas en este momento,
Con esta descripción, damos por culminada esta segunda actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Espero que disfruten la lectura y la realización de esta tarea, que es sumamente interesante. Muchas gracias por su asistencia y participación. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en la tarea. Recuerden que van a tener disponible la grabación de esta sesión en su foro de anuncios y en el bloque general. Que tengan buenas noches.